Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecerlos a todos los que ya nos están acompañando, son ya como 30 y pico, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, nochecita. Yo les voy a hacer una pequeña introducción, pero después les voy a dejar la palabra a las doctoras que nos van a presentar el tema de hoy, que es BCG y sus complicaciones y cómo estudiarlos y cuándo pensar en complicaciones de BCG. Así que, si me permiten, les voy a compartir una pequeña introducción de la pantalla. No sé, Muriel, si ya me están viendo en pantalla Sí, completa. perfecto. Eh, bueno, quizás primero presentarme. Soy la doctora Laura Lagruta, soy coordinadora de la sección de tuberculosis de AMR. Eh, Pertenezco al Instituto Bacareza y el Hospital Muñiz y también estoy en la Sociedad Argentina de Pediatría y creo que va a haber seguramente muchos pediatras que nos estén escuchando también esta noche. Así que vamos a tener dos expositoras esta noche, la doctora Isabel Esquasi. Ella es médica pediatra, infectóloga infantil y jefa de la sección de tisiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es la que nos va a exponer primero, y si bien se las voy a volver a presentar, también están viendo en la pantalla a la doctora Daniela Di Giovanni, médica pediatra, inmunóloga infantil, médica de planta de la sección de inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El título de hoy es entonces BCG y sus complicaciones, cuándo estudiar a los pacientes. Solo una pequeña introducción para entrar en tema. Recordemos que la vacuna BCG viene de sus creadores, Albert Calmet y Camille Guérin, que tiene ya más de 100 años de su creación. Es una vacuna viva atenuada derivada del Mycobacterium bovis. La primera vez que se utilizó fue en 1921, pero realmente su uso se masivizó después de la Segunda Guerra Mundial. Es la vacuna más utilizada a lo largo de la historia, y si bien hay pequeñas diferencias entre las cepas de tuberculosis de BCG, de vacuna BCG, la mayoría deriva de un tronco común que fue esta primera vacuna de Calmet-Guérin. La vacuna tiene realmente una colocación, una administración en la mayoría de los países del mundo. Solo pocos han cumplido con los criterios para poder dejar de colocarla de manera universal y solo colocarlo a pacientes con factores de riesgo, que serían los países que ustedes ven en colores blancos, y la mayoría de los otros países tienen una cobertura universal. La BCG actualmente, como le decíamos, todavía sigue siendo la más utilizada. Es administrada a 104 millones de niños en todo el mundo al momento del nacimiento, y es importante que sea en ese momento porque es cuando mejor actúa. Y solo mostrarles que teníamos durante muchos años una muy buena cobertura de BCG en la Argentina. Sin embargo, más o menos hasta el 2014 teníamos un 99% de cobertura, luego fue bajando y en la pandemia llegamos a un 75%, lo cual es muy bajo y todavía es muy lenta la recuperación que estamos teniendo. Esto se asocia también a los casos de meningitis que estamos viendo en niños muy pequeños, así que no quería dejar de recordarles que debemos estar atentos a esta situación también. Solo ustedes ya saben que la protección contra la tuberculosis miliar y meningia es muy buena, más del 90% si lo hacemos en los vacunados al nacimiento, pero a veces yo escucho que me dicen, bueno, pero no cubre contra la tuberculosis pulmonar, y no es tan así.
cubre mucho menos, un 60% más o menos. Pero dado los millones de casos de tuberculosis que hay en el mundo, esto significa que ese 60% es igualmente no insignificante y que está salvando de la tuberculosis a muchísimas personas. Así que todavía pienso que la tenemos que seguir colocando. Bueno, ahora sí le voy a dar paso primero a la doctora Isabel Squasi, que nos va a presentar. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Isabel Squasi y trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La idea de este webinar es hacer una presentación de 2 casos clínicos. Luego voy a hablar un poco sobre vacuna BCG, las complicaciones que tiene y cómo es el tratamiento. Y luego escucharemos a la doctora Giovanni para ver cuáles son los pacientes que presentan inmunodeficiencias que tengan complicaciones por BCG. El primer caso clínico es de un nene de 6 meses de vida que ingresa a nuestro hospital por adenopatías cervicales y supraclaviculares derechas. Esas adenopatías habían aparecido entre el mes y medio y los 2 meses de vida y continuaban hasta el momento de la internación, con una lenta evolución, cada vez apareciendo más adenopatías y algunas supurando y con supuración crónica. El paciente se interna para estudiar. Al ingreso el paciente se encontraba en muy buen estado general, lo único que tenía el examen físico era una curva de crecimiento un poco enlentecida y estas adenopatías supraclaviculares y cervicales homolaterales a la colocación de BCG. Como antecedentes tenía las vacunas completas para edad, su BCG había sido aplicada al nacer, tenía un HIV negativo ya realizado, el antecedente familiar de un hermano fallecido a los 3 años por una patología infecciosa, y tenía además 5 hermanas mujeres, todas sanas, sin ningún tipo de enfermedad. Aquí vemos una foto del bebé, vemos que en el sitio de aplicación de BCG tiene un absceso frío, tiene una adenopatía axilar, una adenopatía supraclavicular con una supuración crónica y una adenopatía cervical posterior. Ante todo este cuadro y las múltiples adenopatías, si bien había alta sospecha de que pudiera ser una complicación por BCG, se decide biopsiar para estudio. Y la anatomía patológica de la biopsia de estas adenopatías nos confirmó su origen de reacción granulomatosa de aspecto gaseoso compatible con adenitis granulomatosa de tipo tuberculoide, o sea que era una enfermedad por micobacterias. Lamentablemente los cultivos fueron negativos, pero bueno, siendo homolateral a la cicatriz de BCG, sospechamos que era por BCG. Entonces pusimos el diagnóstico de una BCG-itis localizada con múltiples focos, ya que tenía adenopatías cervicales, supraclaviculares axilares, más el absceso en el sitio de aplicación. Con este diagnóstico sospechamos que el paciente podría tener además una inmunodeficiencia primaria y que por eso había hecho esta complicación. Y lo sospechamos fundamentalmente por 2 motivos. Una, esta complicación tan importante de BCG, aunque fuera solo localizada, y el antecedente del hermano fallecido por infecciones a los 3 años. Se le solicitó, entre otros laboratorios, un test de oxidación de dihidrorodamina, DHR, el cual salió alterado y lo cual hizo un diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Ante un paciente con una inmunodeficiencia primaria y una enfermedad por BCG, hay que descartarse de que BCG no se haya diseminado hacia otros sitios del cuerpo. Entonces se le solicitó un TAC de tórax, en donde se observaron calcificaciones pulmonares en base derecha, tenía timo presente, un TAC de abdomen y cerebro, que fueron normales, con contraste, un fondo de ojos que fue normal, policultivos, incluyendo líquido de cefalorraquídeo, que fueron todos negativos. Se le hicieron radiografías de huesos largos que fueron normales y catastro negativo. O sea que su BCG, su enfermedad por BCG, se encontraba localizada a la región de colocación de BCG. Se inició tratamiento por ser un paciente inmunodeficiente primario con isoniazida rifampicina, etambutol y levofloxacina, los cuales cumplió por 2 años. Y posteriormente se hizo un trasplante de médula ósea como parte de curación de su inmunodeficiencia primaria. Con respecto al caso clínico 2, es un poquito más complejo, es un paciente al cual conocimos a los 18 meses de vida, consultó por un absceso en el sitio de aplicación de BCG que aparece al año de vida,
un absceso bastante importante. Nos llamó la atención que siendo una nena BCGizada al nacer, el absceso le apareciera al año de vida, un año después de la colocación. Habitualmente los abscesos aparecen entre los 2-3 meses de colocada la BCG, aparte el tamaño era importante, pero este paciente aparte tenía otros antecedentes. Era una recién nacida de término con peso adecuado, sin antecedentes perinatológicos, pero tenía múltiples episodios respiratorios. Había tenido una bronquiolitis al mes de vida, había tenido una internación por neumonía a los 3 meses, una claudicación respiratoria aguda a los 4 meses, también por patología respiratoria que requirió internación en UTI, un Mugen recurrente y una infección urinaria por Enterobacter cloacae. O sea que los antecedentes eran bastante floridos y de mucho tipo. Ante la persistencia de síntomas respiratorios, se siguió estudiando, se llegó al diagnóstico de un síndrome aspirativo crónico, se hizo una endoscopía con un VAL que se envió a anatomía patológica y se observaron macrófagos con lípidos fagocitados. Ante este diagnóstico neumonológico se le hizo una gastrotomía con Nissen, ya la paciente tenía una secuela respiratoria importante en el vértice, pero con esta gastrostomía con Nissen la verdad que la paciente resolvió o mejoró francamente sus cuadros respiratorios a repetición. Quiero aclarar que era una paciente neurológicamente sana. En ese cuadro de patología respiratoria a repetición inició un seguimiento por inmunología en donde los laboratorios iniciales fueron normales y el HIV fue negativo. Entonces teníamos un paciente con una BCGitis localizada, que era el absceso en el sitio de aplicación de BCG, y sin, por lo menos por ahora, una patología inmunológica, por lo cual se tomó conducta expectante. Esta BCG drenó espontáneamente y resolvió. ¿Cómo estaba constituida su familia? Era la primera hija de una familia monoparental, vivía solo con su mamá, la madre era adolescente, estaban en la casa de los abuelos eran sanos, no tenían antecedentes de patologías ni tenían patología respiratoria crónica. Se desconocían totalmente los antecedentes de salud del padre en ese momento. La paciente vuelve a consultar a los 3 años al hospital e ingresa derivada de su lugar de origen por un cuadro de pérdida de pautas madurativas de 2 meses de evolución, alteración del carácter, tendencia al sueño e irritabilidad, tos productiva reagudizada de 2 meses de evolución y hemoptisis aislada. Recordemos que tenía bronquiectasias importantes que podían de hemoptisis ser por esas bronquiectasias, con una paciente afebril. Ante este cuadro la paciente se interna y se sospecha patología del sistema nervioso central. Por lo tanto, se realiza una PL en donde se obtiene un citoquímico con 150 elementos a predominio mononuclear, con proteínas elevadas de 235 y una glucorraquia descendida de 36 miligramos por mililitro. Cultivos para gérmenes comunes negativos, se le repite la tomografía que no tiene cambios, se realiza una tomografía y una resonancia del sistema nervioso central, en donde se observan, como ven aquí, hidrocefalia con importante edema peripendimario, y lesiones córtico-subcorticales compatibles con vasculitis. Se le coloca una válvula de derivación ventricular y ante la sospecha de patología respiratoria se solicitan tuberculosa, se solicitan aspirado traqueal, que da ámbar positivo, líquido cefalorraquídeo, directo negativo, pero PCR positiva para complejo Mycobacterium tuberculosis. Quiero aclarar que en esa época no contábamos todavía con Ginesper, PPD negativa, y se hizo en ese momento un catastro, el cual fue negativo. Se asume a la paciente con un cuadro de tuberculosis pulmonar y meningia y se inicia un tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y por compromiso del sistema nervioso central se le agregan corticoides. El Instituto Malbrán es nuestro instituto de referencia para tipificación y antibiograma de micobacterias. Luego de un mes recibimos la tipificación confirmando que se trataba de un Mycobacterium bovis BCG. Se adecúa el esquema antifímico, ya que este esquema no es el ideal para este tipo de germen, y se vuelve a estudiar inmunológicamente, o se completan otros estudios, mejor dicho. Se realiza el diagnóstico de mutación del gen STAT1. Ya con diagnóstico de BCGosis o enfermedad por BCG diseminada con compromiso pulmonar y meningio y una alteración de las defensas, se hace un tratamiento prolongado, cumple 2 años de tratamiento y la paciente al finalizar el tratamiento tiene graves secuelas neurológicas y respiratorias crónicas.
Pero la historia de esta paciente no termina ahí. La paciente sigue evolucionando bien, ese grupo ramillete de bronquiectasias es operado, porque así infecciones a repetición, se extirpa el lóbulo superior, la paciente mejora, clínicamente está estable, vuelve a su lugar de origen, recibe todas las profilaxis correspondientes a su inmunodeficiencia, pero regresa 10 años después. Y consulta por 3 meses de evolución, nuevamente de trastornos del sensorio y de la conducta, y 5 días de tendencia al sueño, inapetencia y debilidad muscular. Obviamente se realiza una resonancia y una tomografía de cerebro. Aquí vemos la tomografía en donde observamos una lesión expansiva multiquística temporoparietal. Esta lesión refuerza con contraste endovenoso y tiene gran edema perilesional con desplazamiento de la línea media. Aquí vemos la resonancia y vemos la gran extensión que tiene esa lesión. Se sospecha obviamente un absceso cerebral, el cual ante una paciente inmunodeficiente puede tener múltiples orígenes, así que se medica con antibióticos inespecíficos, se medica para hongos, pero también se sospecha etiología micobacteriana por el antecedente tan importante de su meningitis por BCG y se cubre también para micobacterias atípicas. Obviamente la única forma de conseguir un diagnóstico etiológico era a través de una biopsia, se realiza la resección quirúrgica y terapéutica de esa lesión, se saca un gran absceso multiquístico, su histología presenta granulomas necrotizantes y elementos bacilares, el directo fue negativo 2 cruces, cultivo positivo que nos confirma nuevamente la enfermedad por micobacterias bovis BCG. En ese momento sí podemos hacer un GeneSper y se detectó complejo Mycobacterium tuberculosis sin resistencia a rifampicina. Se asume una recaída tardía en el sistema nervioso central de su infección por Mycobacterium bovis BCG y se adecua nuevamente el tratamiento, suspendiendo el tratamiento para gérmenes comunes y para hongos y quedando con isoniazida rifampicina, etambutol, streptomicina y levofloxacina. Bueno, hablemos un poquito de BCG, ya algo comentó la doctora Lagruta. BCG, indicaciones en nuestro país son a todo recién nacido de término, cualquiera sea su peso o niño pretérmino, por lo menos con 2 kilos o más, antes del egreso de la maternidad, eso es lo ideal, o al menos antes del mes de vida. Otra indicación es aquellos pacientes que no fueron BCGizados al nacer, y que tienen menos de 6 años y no presentan cicatriz de BCG o no tienen registro de vacunación una vez descartada la TBC. Esta indicación es fundamentalmente para niños que de repente se mudan a vivir en nuestro país y que vienen de otros lugares en donde BCG no se aplica habitualmente. ¿Cuál es la protección? También algo dijo la doctora Lagruta. Protege fundamentalmente para las formas graves de la enfermedad, para meningitis en un 70% y para enfermedad miliar en un 77%. Y en forma general, para todas las formas de tuberculosis, alrededor de un 60%. Pueden presentar complicaciones locales y menos frecuentemente enfermedad a distancia o diseminada. ¿Cómo es la evolución de la lesión vaginal? Se coloca la BCG, sabemos que es una inyección intradérmica de 0,1 mililitro que viene en un frasco multidosis. Más o menos en el momento se produce esta pápula, que es una pápula anémica, que demora entre 15 y 30 minutos en desaparecer. Entre las 2 y 3 semanas de la vacunación se produce una mácula que lentamente va evolucionando a un nódulo. El nódulo aparece entre la 4ª y la 6ª semana de vacunación. Ese nódulo es eritematoso y a medida que va aumentando de tamaño se va abscedando. Una vez que se absceda, drena espontáneamente un líquido citrino, que drena intermitentemente y puede drenar entre 2 y 3 semanas, a veces un poquito más, y finalmente se produce una úlcera, y esa úlcera forma una costra. Esa costra aparece más o menos entre la 6ª y la 12ª semana de la vacunación, o sea, estamos hablando alrededor de 3-4 meses, y posteriormente esa costra, cuando cicatriza, deja esa cicatriz queloide que todos tenemos y que perdura para toda la vida. ¿Cuáles son los efectos adversos? Definámoslo. Enfermedad localizada, úlcera o absceso o fístula persistente o adenopatía limitada al área de inoculación. O sea, lesiones en el sitio de inoculación de BCG o lesiones
cercanas al sitio de inoculación de BCG, como por ejemplo las adenopatías axilares, supraclaviculares o cervicales. También es una enfermedad localizada, la osteomelitis por BCG a nivel de húmero, de homolateral a BCG, obviamente. Enfermedad distante es compromiso de un único sitio más allá de la afección locorregional ipsilateral. O sea, el paciente puede tener un absceso en el sitio de inoculación, pero de repente tiene una osteomelitis de fémur, que es por BCG, sería una enfermedad distante. Y enfermedad diseminada o BCG-osis, que sería lo que tiene nuestra última paciente, es el aislamiento del Mycobacterium bovis BCG de más de un sitio remoto, o cultivos positivos o cultivo de médula ósea positivo, que eso confirma la enfermedad diseminada. ¿Cuál es la frecuencia de efectos adversos? Los efectos adversos localizados son, dentro de todo, bastante frecuentes. Por ejemplo, una úlcera prolongada, 1000 casos cada 100.000 dosis aplicadas. O una adenitis tuberculosa, una adenitis por BCG, 5.000 casos por 100.000 dosis acumuladas, colocadas. Pero si hablamos de osteitis o BCG diseminada, es mucho menos frecuente. Un caso cada 1 millón de dosis o un caso cada 10 millones de dosis colocadas. Aquí tenemos ejemplos de las reacciones locales, absceso frío. Todos los chicos hacen el absceso frío, eso lo acabamos de ver en la evolución normal, pero si ese absceso frío mide más de 1 centímetro, estamos hablando de un efecto adverso. La úlcera igual, tiene que ser una úlcera pequeña. Si esa úlcera es más grande de 1 centímetro, es un efecto adverso. Las cicatrices queloides, que no dependen tanto de BCG, sino de la respuesta de cicatrización del huésped. Las adenitis simples, que dentro de las adenitis son el 40%, y las adenitis abscedadas, que son el otro 40%. Y las adenitis supuradas o las úlceras. Dentro de las enfermedades regionales y distantes tenemos la osteomelitis de húmero homolateral a BCG, la osteomelitis de fémur, por ejemplo, este pacientito cultivó BCG en la epífisis distal de fémur, o osteomelitis, por ejemplo, esta nena tuvo una osteomelitis y una celulitis por BCG en el piecito. Ahora, la incidencia de BCG e inmunodeficiencias no es alta, pero su gravedad obliga a sospechar esta asociación de enfermedades en cualquier grupo etario. ¿Y en quién sospecho de todos estos una inmunodeficiencia? En aquellos que tienen una BCGitis diseminada o a distancia. En los que tienen más de un caso de BCGitis en la familia, 2 hermanitos, padre e hijo. Aparición tardía de BCGitis, aparición en la infancia y no en la etapa de lactante. Múltiples focos de BCG, como el primer paciente que les mostré. O BCGitis localizada, más algún otro signo de alarma, que seguramente Daniela nos ampliará mucho más cuáles son los signos de alarma, pero les nombro unos cuantos: muguet persistente, infecciones a repetición, infecciones graves, diarrea crónica, mal progreso de peso, etc. En todos estos pacientes debemos sospechar alguna inmunodeficiencia asociada y debemos hacer los laboratorios o derivar al inmunólogo para confirmar la enfermedad. ¿Cómo se trata BCG? La BCG localizada en un paciente inmunocompetente no requiere ningún tipo de tratamiento, evoluciona espontáneamente hacia la curación. La BCG regional profunda, como podría ser una osteomelitis de húmero, la BCG a distancia diseminada sí requiere tratamiento. Y la BCG localizada en un paciente inmunodeprimido también requiere tratamiento. Lamentablemente, ese tratamiento no se encuentra estandarizado. Y hay ciertas dificultades con respecto al Mycobacterium bovis BCG. En primer lugar, bovis BCG es intrínsecamente resistente a piracinamida. Y hay algunas cepas que tienen una resistencia intermedia a isoniazida. Entonces, ahí se nos complica en parte el tratamiento a realizar. Sumado a que son tratamientos muy largos, con muchas drogas, por lo cual no siempre hay buena adherencia y pueden surgir resistencias en medio del tratamiento, en medio del camino hacia la curación. Son tratamientos prolongados, de 18 a 24 meses, justamente por esta mala adherencia y una alta tasa de recaída, sumado a la respuesta inmune alterada de estos pacientes, y a veces este tratamiento es necesario prolongarlo
hasta el momento del trasplante de médula ósea, que el trasplante de médula ósea en algunas inmunodeficiencias es la curación de la enfermedad, pero no podemos dejar de tratar BCG hasta que su enfermedad de base se cure. Gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación y vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación de la doctora Daniela, pero les voy diciendo que si ya se les ocurrió alguna pregunta, ya la pueden ir colocando en la sección de preguntas y respuestas o en el chat, que ya las vamos registrando, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de las preguntas las tengamos ya algunas como para empezar. Bueno, les vuelvo a decir, la doctora Daniela Di Giovanni es inmunóloga, pediatra de la sección de inmunología del Hospital Ricardo Gutiérrez. Así que, Daniela, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se ¿Qué tal? escucha bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Lagruta, por la invitación y, por supuesto, agradecer también a la doctora Isabel Esquasi por permitirme y participar, digamos, acompañándola en esta presentación, ¿sí? La idea, digamos, de por qué hablar de estos errores innatos de la inmunidad, muy bien contó Isabel, con los dos casos clínicos, son pacientes que compartimos en el hospital, ¿sí? Que se hizo diagnóstico de complicación por BCG y diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Y ustedes ven ahí en el título, para empezar, que dice errores innatos de la inmunidad. Es como ahora se los denomina las inmunodeficiencias primarias. Van a ver que yo durante la presentación voy a utilizar o uno o el otro término, pero está bueno empezar a acostumbrarnos a leer estos errores innatos de la inmunidad, porque toda la bibliografía nueva hace mención a este nuevo paradigma de cómo denominarla, ¿sí? Lo más importante de todo lo nombró Isabel, de cuándo sospecharlo, pero lo que yo voy a tratar es de reforzar y tratar de darle herramientas para poder entender por qué estos pacientes pueden, digamos, con la inmunodeficiencia primaria, no pueden manejar bien a la BCG, ¿sí? Muy bien. Ahí está, ¿pasa la presentación? No. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, nada más que como hoja de ruta, dijimos brindar herramientas para las sospechas de los errores innatos de la inmunidad, de estos pacientes que tuvieron alguna complicación por la vacuna BCG, y también tener en cuenta al revés, pacientes que ya tienen diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, o yo sospecho que tienen una inmunodeficiencia primaria, y fueron BCGizados, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Solo conceptos del sistema, muy herramientas del componente del sistema inmune, vamos a ver cuáles son las inmunodeficiencias primarias, cómo se las clasifica actualmente. Como recién les dije, por qué los pacientes con inmunodeficiencias primarias tienen complicaciones por la vacuna BCG, qué nos enseñaron los pacientes, solo casuística de 2 o 3 trabajos multicéntricos, de los cuales pacientes de nuestro hospital y del servicio formaron parte, de qué manera se presentaron, cuáles fueron sus complicaciones y unas conclusiones. Nada más que para poder repasar al sistema inmune, digamos, ustedes saben que son componentes, tanto desde la inmunidad innata, que son las barreras naturales, que son la piel y la mucosa, componentes de la inmunidad innata también son las células que ustedes conocen como los neutrófilos, monocitos, los macrófagos, y componentes de la inmunidad innata humoral, que es de las proteínas del complemento. Estas son las primeras encargadas una vez que ingresa un microorganismo, en poder tratar de eliminarlo. Si esto no se lleva a cabo, son las células dendríticas, como vamos a ver ahora en otro gráfico, las que van a presentar a los componentes de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T y los linfocitos B, que son las células de la inmunidad adaptativa, y el componente humoral, que son los anticuerpos, ¿sí? Esto nada más que como para saber con cuáles células vamos a empezar a conocer estas inmunodeficiencias primarias. Como órganos linfáticos tenemos los primarios, la médula ósea donde se van a producir los stem cell y la ontogenia del linfocito B,
y el timo donde va a poder terminar de realizar su ontogenia al linfocito T. Y ganglios secundarios, donde se va a poder realizar la presentación antigénica y van a estar la inmunidad adaptativa. Los ganglios secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosas y toda la red de vasos linfáticos. En sí, ¿cómo hace el sistema inmune, digamos, para poder ponerse en funcionamiento? Lo que hace es reconocer algo que diferenciar en lo que es propio de lo que no es propio, ¿sí? Algo que puede ser un componente de un microorganismo no es algo de nuestro organismo. No solo es así, sino que también puede diferenciar de lo inocuo de lo nocivo. Es decir, alguna bacteria que es comensal, sobre ella va a ser tolerancia, en cambio algún patógeno va a desencadenar una respuesta inmune. Ustedes ven, acá es un bebé que se está vacunando. Entonces, lo que uno tiene que pensar primero, que en un recién nacido es, si bien es inmaduro, su sistema inmune ya es inmunocompetente. Es decir, tiene una vacuna, lo primero que va a actuar en ese primer momento es la inmunidad innata. Como dijimos, van a ser los neutrófilos, los macrófagos, son los que van a tratar de eliminar ese microorganismo que ingresó, y en el caso de alguna vacuna, es tratar de, digamos, si ves una vacuna, como por ejemplo, es una vacuna micobacteria, de la BCG, una atenuada, tratar de eliminarla, cosa que no va a poder hacer, ¿sí? Vamos a ver cómo la va a procesar. Pero si puede ser otro antígeno, como por ejemplo toxoide tetánico, lo que va a hacer es procesarlo. En caso de que no poder eliminar este microorganismo, lo que va a hacer es la célula dendrítica y la linfa llevarlo al ganglio linfático regional. Es ahí cuando la célula dendrítica lo procesa y se lo presenta a los linfocitos T, ¿sí? Según cuál sea el antígeno, se lo va a presentar al linfocito TSD8 o al linfocito TSD4. Este linfocito, por ejemplo, si entró un antígeno que puede ser un toxoide tetánico, no estamos hablando de la BCG, lo que va a hacer es, digamos, el linfocito T, acá la célula dendrítica le presentó el antígeno, el linfocito T se activa, este linfocito T va a interactuar con el linfocito B, que también reconoció ese mismo antígeno en el ganglio, y va a comenzar a producir anticuerpos, ¿sí? Primero IgM y posteriormente, cuando haga el switch de inmunoglobulinas, la IgG. ¿Qué es lo que sucede en el caso de que esté recibiendo una vacuna como la BCG, donde hay una micobacteria atenuada? Vuelta a lo mismo, el paciente que puede ser un paciente con un sistema inmune inmaduro, pero es inmunocompetente. Quiere decir que puede ser capaz de montar una respuesta inmune para que esa vacuna le dé una protección y no produzca complicaciones. En ese caso, lo que hace la célula dendrítica es llevarla al ganglio linfático regional, presentársela al linfocito CD4, y este linfocito CD4, digamos, lo que va a hacer es activarse, y posteriormente, cuando vuelva al sitio de inoculación a través de digamos, sangre, y después a través de volver al sitio de la inflamación, en este caso es el sitio de aplicación de la vacuna, va a colaborar con el macrófago, que es el que fagocitó en ese lugar a la micobacteria, en este caso de la BCG, y lo que va a hacer es producir interferón gamma y permitir que este macrófago trate de eliminar o contener esa infección. Cuando un microorganismo, como en el caso de la micobacteria, no siempre puede ser completamente eliminado, lo que se forma es el granuloma, es decir, ese conglomerado de macrófagos rodeado de linfocitos T, y de esa manera delimitar la infección o inflamación. Cuando hablamos de errores innatos de la inmunidad, hablamos de un grupo heterogéneo de enfermedades que ya son genéticas, ¿sí? Y lo que puede producirse es algún defecto, ya sea en el desarrollo, en la función o en la regulación de alguno de los componentes del sistema inmune. Ya vimos que había componentes de la inmunidad innata, que son los que producen inflamación, la primera en actuar, y componentes de la inmunidad adaptativa, que son los que entran posteriormente, tardan días, tardan semanas en comenzar a actuar, y son los que van a tener una actividad también, no solo efectora, sino también de memoria. Actualmente las inmunodeficiencias primarias o los errores innatos de la inmunidad se los clasifica en un grupo de 10, según cuando sea el componente principalmente afectado.
Y ya no hablamos solo de inmunodeficiencias primarias, porque sabemos que el sistema inmune principalmente, uno siempre piensa que está, digamos, para defendernos de las infecciones. Pero si alguno de los componentes, ya sea por un tema de regulación o de función, no funciona bien, puede presentarse con autoinmunidad, con linfoproliferación benigna o maligna, con inflamación, autoinflamación, formación de granulomas, malignidad principalmente en linfomas o alergia de mala evolución. El componente del sistema inmune que principalmente está afectado es que desde las que son combinadas con componentes celulares, los linfocitos T y humoral, los anticuerpos, puede ser de disregulación, del fagocito o de las fenocopias, que es decir, que no hay mutación genética, pero se comportan exactamente igual, porque digamos, hay un autoanticuerpo que hace que no se funcione esa célula, o hay una mutación o una variante somática, no germinal. ¿Qué es lo que sucede con la susceptibilidad en las micobacterias? Como pueden ver, casi toda la clasificación está acá en rojo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver en las distintas inmunodeficiencias primarias que todas estas son susceptibles a mal manejo de las micobacterias, ya sea tuberculosis o de micobacterias más atenuadas, como es el de la vacuna BCG. Solo no están descritos por ahora en las deficiencias de complementos. Ya vimos que necesitamos de las células dendríticas, que son las que van a presentarle a las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T, a las micobacterias. Necesitamos también de los monocitos y macrófagos, que son los que van a fagocitarnos, ¿sí? Y de una colaboración entre el linfocito T y el macrófago para poder eliminar o contener a la micobacteria. Entonces, si yo tengo este primer grupo, que son las inmunodeficiencias combinadas, si hay, a lo que me falta es el linfocito T, no me tiene que sorprender, digamos, que estos pacientes son, digamos, las inmunodeficiencias más graves, ¿sí? Pueden tener, ustedes piensen que al no tener linfocito T, no va a colaborar con el linfocito B para producir anticuerpos, así que puedo tener todas las infecciones bacterianas que uno puede pensar, pero tampoco va a colaborar con el monocito macrófago, así que tengo susceptibilidad a todos los gérmenes intracelulares, Aspergillus, Nocardia, Pneumocystis carini, y también a las micobacterias. Estos pacientes se caracterizan, dijimos, por tener una alteración, es decir, no tener linfocitos T. Entonces, lo que voy a presentar en el hemograma son una linfopenia severa y una predisposición también a hacer otras complicaciones, como citopenias autoinmunes, por ejemplo. En sí estamos hablando de pacientes que no tienen linfocitos, que asocian una deficiencia de anticuerpos, por eso la A-gamma-globulinemia, ¿sí? Es decir, uno puede en el hemograma ver la digamos, disminución marcada de los linfocitos y en un proteinograma o un dosaje de inmunoglobulinas, la disminución marcada de las gamma globulinas. Y empiezan a una edad muy temprana, ¿sí? Puede ser al mes, 3, 4, 6 meses de vida. Ustedes piensen que si este paciente no se diagnostica antes de los 2 años de vida o se trasplanta antes de los 2 años, principalmente antes del año de vida, tiene un 100% de mortalidad. Actualmente en la Argentina todavía no contamos con pesquisa neonatal para inmunodeficiencia combinada, y como bien contaron, se BCGizan todos los pacientes recién nacidos. Entonces, para nosotros es un desafío, digamos, estos pacientes, a no ser que tengan un hermano ya con diagnóstico de inmunodeficiencia combinada, todos estos pacientes van a ser BCGizados al nacimiento. Uno lo tiene que sospechar por inicio de un muguet temprano, como contó Isabel, falla en el crecimiento, diarrea, alguna manifestación de, por ejemplo, de injerto versus huésped, si recibieron alguna transfusión. En por ejemplo, una radiografía de tórax donde uno puede ver una ausencia de timo, ¿sí? Hablamos del muguet, esto de no tener linfocitos T y de tener la hipogamaglobulinemia. Con respecto a estas inmunodeficiencias combinadas asociadas a otros síndromes, nada más, no es para que se sepan toda esta lista, pero sino saber que si hay pacientes, por ejemplo, que tienen manifestaciones hematológicas, como una plaquetopenia, y estas asocia eczema, infecciones, estas plaquetas son pequeñas, puedo estar hablando de un Wiskott-Aldrich que también tiene una inmunodeficiencia combinada, si no funcionan bien los linfocitos T, y puede manejar mal también a la vacuna BCG.
Lo mismo los pacientes, por ejemplo, con ataxia telangiectasia, que son estos defectos de reparación del DNA. Pacientes, por ejemplo, con fases peculiares y cardiopatía congénita, o pueden manifestarse con hipocalcemias, los DiGeorge, también tienen alteración de los linfocitos T por esta hipoplasia o aplasia de timo, ¿sí? O el síndrome de hiper-IgE, donde también hay una alteración del manejo de las micobacterias. Los pacientes con deficiencias de anticuerpos es muy raro, digamos, los que uno tendría que pensar mal manejo de la vacuna del BCG o de las micobacterias en los pacientes con inmunodeficiencia común variable. Es decir, que tienen defectos humorales, pero también asocian un defecto celular. El resto de las inmunodeficiencias humorales más frecuentes, deficientes de IgA, agamaglobulinemia, esos pacientes no tienen, no presentan complicaciones por la vacuna de BCG. ¿Sí? Estos pacientes con deficiencias humorales también, ya que estamos acá y estamos hablando de inmunodeficiencias, presentan infecciones recurrentes, pueden tener una hipogamaglobulinemia A-gamma si son agamaglobulinémicos, o por ejemplo, tener nada más que ausencia de la IgA en el dosaje de inmunoglobulinas. Pero lo pienso nada más si hay algún componente celular, ¿sí? Es decir, deficiencia de anticuerpos y una linfopenia CD4, por ejemplo. En los pacientes que tienen deficiencia se llama enfermedad de disregulación. ¿Qué quiere decir? Que tienen una predisposición a hacer linfoproliferación, hepatosplenomegalia, poliadenopatía, citopenias autoinmunes. ¿Por qué lo comento? Porque por ahí el paciente lo que consulta es por una PTI, ¿sí? Una trombocitopenia, una anemia hemolítica o una hepatosplenomegalia, y tener también en ese momento, en ese contexto, alguna complicación infecciosa. La complicación puede ser local de la BCG, ¿sí? O el ganglio ipsilateral, pero lo que puede tener también es una complicación infecciosa como un absceso o una osteomelitis, y en ese caso, si el paciente está asociando citopenias autoinmunes, linfoproliferación y una infección, tengo que sospechar una inmunodeficiencia primaria, y esa infección, ese absceso, no solo se tiene que cultivar para gérmenes comunes y para hongos, sino también ir a la búsqueda de la micobacteria. En el caso de defectos congénitos del fagocito, principalmente estoy pensando en los pacientes, no en los que tienen la neutropenia o neutropenia cíclica, sino en algún paciente que tiene algún defecto del estallido respiratorio. ¿Qué estoy diciendo esto? El paciente tiene neutrófilos, el paciente tiene macrófagos, fagocita viene a la micobacteria, en este caso, digamos, en la BCG, y lo que sucede. Hay un defecto en el estallido respiratorio, en lo que no puede producir son reactivos de oxígeno, que lo que va a eliminar son los microorganismos catalasa positivos, como puede ser micobacteria, la anocardia, el aspergillus, como puede ser una pseudomonas, la Bucodelia cepacia. Estos pacientes pueden debutar como primera manifestación con una complicación de la vacuna BCG, como vieron con el primer paciente que presentó Isabel, ¿sí? Pueden tener osteomelitis, abscesos, infecciones en el tejido de piel, de subcutáneos, neumonías necrotizantes, y se caracterizan también, por eso este nombre de enfermedad crónica, por hacer una inflamación, una hiperinflamación en los tejidos donde uno va a hacer la biopsia, donde tienen esta conformación de granulomas, que a veces pueden encontrarse en la PCR positiva o encontrarse por tinción en el microorganismo o en el cultivo, y otras veces no, ¿sí? Y asocian también dentro de la inflamación enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, Crohn-Like. Con respecto a los defectos de la inmunidad innata, ¿de qué se trata? Es como un nuevo grupo, nosotros hablamos como si fuesen, digamos, lo denominamos inmunodeficiencia del siglo XXI. Quiere decir que son errores innatos de la inmunidad que comenzaron a describirse a partir del año 2000, ¿sí? En esto estamos hablando, y van a ver la lista acá, que cada uno habla de un tipo de infecciones. Quiere decir que el paciente lo único que tiene es susceptibilidad a un grupo de gérmenes. Para todo lo otro, el sistema inmune es redundante y funciona bien. O tengo susceptibilidad a micobacterias, o a herpes, o a, por ejemplo, a cándida. En este caso nos vamos a referir a la susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Pacientes que, digamos, en los países desarrollados donde no se BCGiza, lo que van a hacer por ahí son infecciones por
micobacterias atípicas o por tuberculosis. En los pacientes, en los países donde sí se BCG-ISA, la primera manifestación casi siempre va a ser por la BCG, la complicación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Como pueden ver, la frecuencia es mucho más alta de las complicaciones que Isabel habló, de 1 en 1.000.000, 1 en 10 millones. Estos pacientes pueden hacer osteomielitis, BCG-osis, y la prevalencia es muchísimo más alta. Actualmente no importa cuántos genes, porque esto va cambiando, cada año hay una nueva mutación, digamos. Más del 50%, como dice acá, no se sabe cuál es la causa genética todavía, pero puede que más adelante se sepa, pero sí son de herencia o dominante o recesiva o ligada al X, por eso son importantes también saber los antecedentes familiares o si hay consanguinidad. Estos pacientes principalmente lo que tienen, disculpen, es una virulencia, digamos, de una susceptibilidad, disculpen, a micobacterias que no son tan virulentas. Estamos hablando del Bacillus Calmette-Guerin, que no tendría por qué producir una complicación, o estamos hablando de micobacterias atípicas. Más allá de que pueden hacer también mal manejo de la tuberculosis, ¿sí? Y acá estamos viendo lo mismo que mostraron. Estamos hablando de infecciones con fístula, osteomielitis, compromiso del sistema nervioso central, como la segunda paciente que les mostró Isabel, ¿sí? Estamos hablando que aparte de manejar mal este germen intracelular, puede tener infecciones por otros gérmenes intracelulares, como salmonella, nocardia, listeria, histoplasma, cándida, pero para todo esto tiene que tener tiempo de desafiarse con alguno de estos microorganismos. En cambio, la BCG se la estamos aplicando al nacimiento, entonces puede que sea la primera manifestación. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Lo único que no importa, o que vean todo esto en rojo, lo único que quiero mostrarles con esto es, acá se están comunicando, dijimos, la cédula dendrítica o el fagocito, que puede ser el macrófago o el neutrófilo, con el linfocito T, ¿sí? ¿Y qué es lo que más importante de todo? Es que el linfocito T, una vez activado, lo que va a producir es interferón gamma para activar a este monocito macrófago y poder tratar de eliminar o contener a la micobacteria. Es decir, que todas las mutaciones tienen que ver con esto que uno llama la vía interleuquina 12, que es la producida por los monocitos macrófagos, y el interferón gamma, que se produce el linfocito T. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con una infección por VIH, porque lo que no tendría sería linfocitos TCD4. Entonces, estos pacientes, los pacientes con inmunodeficiencia secundaria con VIH, no tienen linfocitos T que colaboren con el monocito macrófago, entonces por eso esa susceptibilidad a infecciones intracelulares, es como para que se den cuenta. Pero estos pacientes pueden pasar toda su vida, si no son BCG-izados, por ejemplo, 6, 7, 8, 10 años y recién hacer más adelante una infección por una micobacteria típica. En nuestro país, donde se BCG-iza, lo más seguro es que se presente con una infección, con una complicación por la vacuna BCG. Los síndromes autoinflamatorios, uno los conoce, por ejemplo, como fiebre del Mediterráneo familiar, que no es este el caso de que tenga complicaciones por micobacterias. Pero hay otros síndromes autoinflamatorios, es decir, que uno mismo genera inflamación sistémica, que no la puede regular, que sí asocian mal manejo de la vacuna BCG, es decir, mal manejo de las micobacterias atenuadas. Más allá de poder tener, como dijimos, autoinflamatorios, tener también autoinmunidad y linfoproliferación. Pero esto se los comento porque puede haber algún familiar que tenga todas estas manifestaciones, autoinmunidad, linfoproliferación, vasculitis, sin ser infecciones, y el paciente presentarse con un mal manejo de la BCG. Complemento, dijimos que por ahora no están descritos, mal manejo de la BCG, la insuficiencia en médula ósea casi siempre los ven los hematólogos, estamos hablando de la aplasia de médula ósea, pero lo mismo, si le faltan linfocitos T, susceptibilidad a la micobacteria atenuada, y las fenocopias, como le comenté antes, se comportan exactamente igual que una inmunodeficiencia, pero es por la producción de autoanticuerpos. En este caso, anticuerpos anti-interferón gamma. Al fin y al cabo, lo mismo que van a hacer es interferir con la colaboración entre el linfocito T y el monocito macrófago. Esto como casuísticas, nada más que para, como les comenté, voy a hablar de una de BCG en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, que en inglés se usa esta sigla, que es SCID.
porque de acá son pacientes que también son de nuestro hospital, lo mismo que la otra casuística de enfermedad reumatosa crónica. En esta casuística de 821 pacientes que eran inmunodeficientes combinados severos, dijimos la inmunodeficiencia más grave, que tiene mal manejo de todos los gérmenes, virus, bacterias, micobacterias, hongos, protozorios. 349 han sido vacunados con la vacuna BCG, y de esos, como pueden ver, el 51%, es decir, la mitad de los pacientes combinados severos vacunados tuvo alguna complicación, ya sea localizada o diseminada, ¿sí? Más temprano era la vacunación, antes del mes, como se vacuna acá, más prevalencia de la complicación, más compromiso celular, es decir, menos linfocitos T, más, digamos, prevalencia de tener complicación. Estos pacientes, como ustedes pueden ver acá, el eje de las X, un número de pacientes, de estos 349 pacientes, ven que la mayoría debutó antes de los 6 meses de edad, ya tuvo alguna complicación por BCG, y muchos de ellos diseminada, y no solo es en el ganglio piel o otro ganglio que no sea regional, sino también pulmón, hígado, médula ósea, digamos, en vaso, pueden aparecer en distintos, hasta, digamos, a nivel en hemocultivos. En caso de ser localizado, el paciente pudo manejarlo, digamos, sin una complicación severa en este grupo que lo haya llevado a, digamos, a la mortalidad, y pudo llegar al trasplante de médula ósea. Pero en el caso de los pacientes que tenían una infección sistémica, más allá de estar vacunados, digamos, tratados con terapia antimicobacteriana, antifímicos, como dirían, como correctamente dicen ustedes, estos pacientes igual tuvieron una alta tasa de mortalidad. Y como bien les comentó Isabel, no solo tienen que recibir tratamiento, digamos, un diagnóstico temprano y tratamiento con varias drogas antes del trasplante, sino este tratamiento tiene que continuar hasta que uno constate la reconstitución del sistema inmune después del trasplante. Este habla de pacientes con enfermedad reumatosa crónica, de la cual también pacientes de nuestro hospital son parte de este estudio multicéntrico, de 71 pacientes. Acá habla tanto de tuberculosis como de pacientes que tuvieron complicaciones por BCG. Pero acá ven, de los pacientes, de 71 pacientes, 70 recibieron la vacuna BCG y 53 tuvieron complicaciones por BCG, ¿sí? Es decir, un 75% de los pacientes con enfermedad reumatosa crónica tuvieron alguna complicación por BCG. Y esta podía ser localizada o diseminada. Como pueden ver acá, la edad media del diagnóstico fue de 9 meses, pero la mayoría de los pacientes empezaron antes de los 12 meses de vida. Todos los pacientes con enfermedad diseminada recibieron más de 3, 4 drogas, y en un 16%, es decir, 5 pacientes tuvieron recaída luego de haber cumplido sus 2 años de tratamiento. En este caso son pacientes que todavía no habían recibido un trasplante de médula ósea como tratamiento curativo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, la complicación por BCG fue el primer signo de enfermedad tendría que ser 55% de los pacientes. Y en total, las micobacterias fue la primera manifestación, cuando no se pudo ver si era TBC o BCG, pero qué frecuente es la infección por una micobacteria en este grupo, ¿sí? Un 60% fue su primera manifestación clínica. Esta es la última casuística, nada más le traje acá porque lo que pudieron unificar en este caso fue la misma cepa de vacuna, es decir, utilizaron la cepa rusa en pacientes inmunodeficientes, 778 pacientes inmunodeficientes vacunados. Acá entran todas las inmunodeficiencias, ¿sí? En las que vimos todo el grupo de inmunodeficientes, y 114 tuvieron complicaciones por la vacuna BCG. Pero como pueden ver acá, tienen un 50% fue una infección diseminada de estos 114. Quiere decir que fue una complicación severa. ¿Y quiénes fueron los pacientes? Los mismos que estuvimos hablando hasta ahora. El 82% de los pacientes con enfermedad reumatosa crónica presentaron una complicación por la BCG. El 58% de los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa presentaron complicación por BCG. Lo mismo que los defectos de inmunidad innata, que son estos de la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, cuando no colabora bien el linfocito T con el macrófago.
y después las otras inmunodeficiencias siempre con algún compromiso celular. Y acá les marco la edad de inicio, ¿sí? La enfermedad reumatosa crónica y la inmunodeficiencia combinada, las manifestaciones clínicas fueron mucho más tempranas, a los 4 o 5 meses de vida, ¿sí? En cambio, como la segunda paciente que les contó Isabel, con la mutación de STAT1, que era una de las, digamos, una proteína necesaria para esta señalización entre el macrófago y el linfocito T, estos comienzan con las manifestaciones cerca de los 12 meses, cerca del año, exactamente igual que esta paciente. Todos los combinados severos recibieron tratamiento antimicrobiano al diagnóstico, esté activa o no digamos, la infección. Quiere decir que si yo sospeché diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa por otras cosas, porque progresaba mal de peso, tenía un muguet, porque encontré una linfopenia en el hemograma, si ese paciente fue BCG-izado, digamos, tiene que recibir tratamiento hasta la reconstitución después del trasplante de médula ósea. No tengo que esperar a que haga una manifestación de su enfermedad, solo por el hecho de estar BCG-izado. Eso es a diferencia de las otras inmunodeficiencias, ¿sí? Más, digamos, cuando esta infección fue diseminada, lo que ellos corroboraron es que este paciente había recibido más cantidad de antimicrobianos. Bueno, entonces vimos que para error innato de la inmunidad, en este caso el que nos convoca es la vacuna BCG, ¿sí? Pero podría haber sido algún otro microorganismo como para sospecha. Ustedes siempre una es por qué lo estoy viendo al paciente, cuál es digamos, el motivo de consulta, en este caso es complicación para la BCG, pero son importantes los antecedentes familiares, ya vimos que no solo el de infección, ¿sí? Una es que ver si hay consanguinidad o no, pensando que puede ser alguna enfermedad, son genéticas, si es recesiva, más predisposición, o algún antecedente familiar dominante, ligado al X, si es de la rama familiar, es decir, hermanos de la mamá, tíos, de parte de la rama materna, no solo que hayan tenido infecciones, sino dijimos linfoproliferación, citopenias autoinmunes, otras infecciones a otros microorganismos, un eczema severo que no responde al tratamiento habitual, lo mismo que los antecedentes personales. Pensar en infecciones que son de gérmenes atípicos, que no resuelven o que requieren siempre tratamiento antibiótico endovenoso o prolongado, que son recurrentes o que son siempre por el mismo tipo de germen, como vimos esto de la susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Otra cosa que me tiene que hacer llamar la atención es el examen físico, si tiene facies peculiares, si estoy pensando en algún síndrome que puede asociar inmunodeficiencia, si el paciente, las características de pelo, dientes, uñas, si hay eczema, si lo que tengo es alguna alteración de la piel, por ejemplo. No lo estamos hablando de que no es algo frecuente, pero puede ser en los pacientes con disregulación que tienen más predisposición a hacer activación macrofágica, como puede ser el Shelia Higashi, o no una vez el Griseli, pacientes que son semialbinos, esos tienen predisposición a hacer activación macrofágica o síndrome hemafagocítico. Y la micobacteria ser el gatillo, ¿sí? Entonces este paciente, al examen físico, por ahí tiene el pelo gris, o tiene un semialbinismo. Otra parte del examen físico es ver si tiene ganglios. Un paciente en combinado severo, dijimos que no tiene linfocitos T, que no va a formar ganglios y que no voy a encontrar adenopatías, no voy a encontrar amígdalas al examen físico, no voy a encontrar timo en la radiografía, o al revés, tiene linfoproliferación, hepato, escleromegalia, poliadenopatías, más una complicación de la BCG, me tiene que hacer pensar en si no puede tratarse un paciente con inmunodeficiencia primaria. Con respecto al laboratorio, cosas muy básicas que uno habitualmente puede pedir como un hemograma. Ahí puedo ver citopenias si son autoinmunes, si hay linfopenia, si faltan los monocitos, por ejemplo, cosa que por ahí uno a veces no presta atención, una monocitopenia, una eosinofilia severa, todo eso lo puedo ver en el hemograma, el tamaño del volumen plaquetario, que haya plaquetopenia. Y otra cosa es, por ejemplo, en un proteinograma, digamos, que esté baja la fracción gamma, y ahí sí pedir un dosaje de inmunoglobulinas con una hipogamaglobulinemia. Son cosas, digamos, del laboratorio,
que si están alteradas, con compromiso de la vacuna BCG, me tienen que hacer sospechar una inmunodeficiencia primaria. Y eso sí es importante la interconsulta con inmunología, porque hay cosas muy, digamos, que uno puede hacer en ese momento: aislar al paciente, saber que si tiene que transfundirlo con algún hemoderivado, tienen que ser irradiados y filtrados, que tiene que darle profilaxis para el Pneumocystis carini, con el TMS, profilaxis para virus con el aciclovir, profilaxis para hongos con fluconazol, que ese paciente rápidamente tiene que hacer derivados si sospecha una inmunodeficiencia, por ejemplo, combinada severa, para el trasplante de médula ósea, ¿sí? O si es un paciente que sospecha una enfermedad granulomatosa crónica, lo mismo, hay conductas que uno puede hacer en el lugar donde está hasta que se haga el test específico para el diagnóstico. Mientras tanto, la comunicación con inmunología hace que uno pueda tomar pautas para digamos, búsqueda de cuál es la complicación, cuál es el microorganismo que lo está produciendo, e iniciar un tratamiento hasta el tratamiento curativo. Bueno, nada más que para terminar, los errores innatos de la inmunidad pueden tener mal manejo de la vacuna BCG, como vimos. En muchos casos está contraindicada, es decir, que si yo ya sé que en la familia hay un paciente con diagnóstico de alguna de las inmunodeficiencias, como combinada severa, combinada, una inmunodeficiencia común variable, que es de las humorales, pero pueden tener defecto celular, un granulomatoso crónico, o estos que vimos de la inmunidad innata, ya uno va a contraindicar al próximo hermano o primo hermano que va a tener esa familia esta vacuna, que las complicaciones son frecuentes, vimos en los combinados severos, granulomatoso crónico, en la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, que puede ser la primera manifestación y edad muy temprana, que se quiere, como bien les explicó Isabel, descartar compromiso de todos los parénquimas, ¿sí? No es que me quedo con que tiene una BCGitis o una regional. Tengo que ir a buscar en sistema nervioso central, en pulmón, tener tomografía para ver si no hay abscesos en otra localización, si no hay compromiso óseo, y por supuesto ver si no hay otra etiología también, porque el paciente puede tener, que no es la primera vez, si es un granulomatoso crónico, por ejemplo, un Aspergillus y aparte la micobacteria. Ante la sospecha, consultar a inmunología, eso es importantísimo, digamos. La evaluación, por supuesto, del sistema inmune va a determinar cuál es el componente que está comprometido. Sí o sí se necesitan estudios genéticos. Muchas veces se puede llegar a la variante que está alterada, otros no, pero ustedes piensen que el diagnóstico genético nos va a permitir no solo el diagnóstico de certeza, sino también hacer consejo genético familiar y hacer un diagnóstico prenatal. Por eso es importante que ante la sospecha diagnóstica, si el paciente recibió la vacuna BCG, según cuál sea la inmunodeficiencia, me va a permitir ya iniciar un tratamiento temprano, que siempre van a ser prolongados con varios fármacos, ¿sí? Y en caso del combinado severo, o en caso de un granulomatoso crónico que tuvo complicación por BCG, o un caso de los severos de susceptibilidad mendeliana, que vamos a indicar un trasplante de médula ósea, recién se suspende una vez que tenga reconstituido el sistema inmune. Y que ante la aparición de complicaciones no esperadas, si uno sospecha precozmente un error innato de la inmunidad, puedo llegar a un tratamiento. Esto mejora la calidad de vida y la vida de los pacientes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto es, digamos, nosotros somos un grupo de trabajo, ya ahora sección, por eso quise buscar una foto de grupo de nosotros, y siempre todas las que encuentro son festejando, y esta es porque ahora, después de tantos años, después de 34 años, dejamos de ser grupo de trabajo y somos sección, más allá que somos más de 20 personas trabajando, y como ustedes pueden ver, sí o sí necesario para llegar, digamos, a un diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, no solo el equipo médico, sino todo el equipo de laboratorio que trabaja tanto de lo cuantitativo, lo funcional y de biología molecular para poder ayudarnos a nosotros con llegar a un diagnóstico y poder acompañar a este paciente y familia a una curación de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos en realidad, Daniela, porque la verdad, hacernos accesibles, entendible, un tema que a veces cuando uno va a los libros encuentra un montón de siglas que uno dice, ¿y esto qué es? Así que la verdad es que muchas gracias.
Tenemos preguntas para las dos, así que voy a empezar por algunas preguntas. Una de las primeras, creo, no sé si Isabel, vos ya leíste alguna de las preguntas, si las querés ir respondiendo, si no, te las voy diciendo. ¿Querés ir leyéndolas y vamos respondiendo? Dale. Si tiene una complicación regional, una forma regional, ¿sí? Con un compromiso óseo, ¿se sospecha una inmunodeficiencia? ¿Tiene indicación de tratamiento? Y cuando la forma es local, pero tiene más de 1 centímetro, ¿hay que sospechar inmunodeficiencia? Esa es una de las primeras consultas que tuvimos. Siempre que hay compromiso profundo, aunque sea regional, o sea, compromiso, por ejemplo, de húmero homolateral a la aplicación, al sitio de aplicación de BCG, debe sospecharse inmunodeficiencia y el hueso no va a curar solo, como puede curar solo un ganglio si el paciente es inmunocompetente. Debe indicarse tratamiento. Y cuando hay múltiples lesiones, como en el primer paciente que mostramos, que tenía el absceso en el sitio de aplicación y 3 o 4 ganglios supurados crónicos por BCG, sí derivamos al inmunólogo. Bárbaro, creo que... Dedicamos según tenga inmunodeficiencia o no, cuando es solo ganglio. Bien. Bueno, quizás podemos seguir con algo que se relaciona porque sería si va a requerir un paciente con una BCG-osis, va a requerir de un tratamiento vía parenteral o puede ser vía oral. Bueno, como dijimos, no está estandarizado el tratamiento para una BCG-osis. Nosotros les puedo relatar nuestra experiencia en pacientes con BCG-osis e inmunodeficiencia. Medicamos por vía parenteral durante de 3 a 5 meses y utilizamos entre 4 y 5 drogas de inicio, sobre todo en pacientes tan graves como inmunodeficiencia combinada severa, en donde sabemos que la mortalidad está directamente asociada a la complicación por BCG. Sabemos que si no medicamos adecuadamente BCG, el paciente tiene alta chance de fallecer si no se trasplanta también rápidamente. Si el paciente logra coordinar o logra contener la infección entre 3 y 5 meses, y pasamos a vía oral y no reactiva su BCG, ahí dejamos la medicación vía oral, por lo general no menos de 3 drogas, y hasta el trasplante, y como bien dijo la doctora Di Giovanni, después del trasplante hasta la reconstitución inmune total. Habitualmente es 1 año post-trasplante, creo. ¿Qué drogas utilizan para la vía parenteral? Y parenteral, lo único que tenemos es una quinolona, tenemos levofloxacina y rifampicina. Esos como drogas iniciales. Ahora que para tuberculosis hay nuevas drogas, como el Linezolid, por ejemplo, sería una opción en caso de que no tolere alguna de estas. No dejamos esas 3 drogas únicamente, sino también ponemos isoniazida y etambutol, obviamente. Hablamos de 4 o 5 drogas. Pues recordemos que isoniazida no tenemos acá en la Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica no hay vía No hay parenteral. parenteral. Exacto. Recordemos que es resistente natural a piracinamida, o sea que piracinamida, si tenemos confirmado que es BCG, no podemos colocar, debemos usar otra droga y tenemos que tratar de confirmar la sensibilidad a isoniazida porque puede haber resistencias. Bien. Bueno, una pregunta para la doctora Daniela. Si tengo una inmunodeficiencia combinada severa y una complicación y el paciente fue BCG-izado, ¿se le da tratamiento con 3 o 4 drogas o se le da profilaxis hasta el trasplante? Tratamiento, y ahora Isabel igual vas a decir cuántas drogas, eso. Eso igualmente, ahora lo digo así tranquila, pero nos llevó años, digamos. No al equipo no a la sección de fisiología que siempre nos escuchó del hospital con infectología, pero eso no fue algo sencillo, estoy hablando de 15, 20 años atrás, hacer entender que un paciente con inmunodeficiencia combinada severa, BCG-izado, necesitaba el tratamiento, digamos, hasta la reconstitución del sistema inmune. Como que se esperaba ver si hacía complicaciones o no, y el paciente las puede hacer en cualquier momento hasta, digamos,
hasta inclusive trasplante, digamos, en el momento del condicionamiento y del trasplante, ¿no? Y es más, con respecto al trasplante, estos pacientes también son todo un desafío porque cuando hacen la reconstitución inmune pueden pasar, digamos, el mismo compromiso de inflamación que los pacientes con VIH, con reconstitución inmune, ¿sí? Entonces el desafío es previo, el desafío es llegar a, digamos, sospecharlo y que alguien piense que puede tratarse de un combinado severo. Un hemograma, estamos hablando del combinado severo típico, es el que tiene linfopenia en el hemograma. Un bebé menor de 1 año tiene que tener más de 3.000 linfocitos, ¿sí? En el hemograma, cosa que uno no está habituado a ver. Siempre está fijándose si está neutropénico o no está neutropénico, porque es, digamos, es parte como residente o médico, uno se fija si está neutropénico o no y no presta atención a los linfocitos o los monocitos, como hablaba, ¿no? Si hay una monocitopenia, no puede manejar, no va a haber macrófagos, no manejo bien las micobacterias. Entonces, más de 3.000 linfocitos, menor de 1 año, y después nosotros sí, digamos, vamos a ver poblaciones linfocitarias si tiene linfocitos T, CD4, CD8, ya entra dentro del resorte del inmunólogo. Si bien el paciente, los médicos que hacen infectología, por el tema del VIH, están acostumbrados a pedir linfocitos T, CD4 y CD8, ¿sí? Pero por lo menos ver en el hemograma si hay presencia de linfocitos o no. También están los combinados severos, que al revés, tiene algún clon que no es infrecuente dentro de los combinados, ¿eh? Algún clon reactivo de linfocitos T, lo que hace es tener linfocitos normales en el hemograma, pero ese paciente tiene hepato, esplenomegalia, poliadenopatías, infiltración de la piel, y si encima tiene alguna complicación de la BCG, tengo que pensar que igual es un paciente combinado severo, ¿sí? Y ese paciente, cuando hace la reconstitución digamos, post-trasplante, puede tener las mismas complicaciones que el VIH, hacer hiperinflamación. Y ahí uno tiene que poner más inmunosupresión. Pero ese ya es un juego de desafío entre el grupo de trasplante, los infectólogos, nosotros los inmunólogos, digamos, ¿no? No es sencillo. No, Pero todo, sí se todo un trata. equipo, no. Sí o sí se trata. Distinto es otras inmunodeficiencias que fueron BCGizadas, por ejemplo, un Wisco-Aldrich, no sé, un D-George. Si no es una inmunodeficiencia combinada, severa, ahí sí la interconsulta con tisiología, a ver si hay que avanzar con estudios o no, Isabel, corregime, si hay que avanzar con búsqueda o no de la micobacteria. No es lo mismo un combinado que uno le va a hacer buscar líquido cefalorraquí, otros pacientes, por ahí uno busca lavado gástrico o la placa de tórax, digamos, no avanza como en el combinado severo, ¿sí? El, Desegezado. el combinado severo requiere tratamiento para BCGosis de entrada, con 5 drogas. Como bien dijo Daniela, aunque el paciente no tenga síntomas de una BCG activa en ninguna parte de su cuerpo, el simplemente hecho de estar BCGizado implica colocarle tratamiento. Su mortalidad depende de eso. Es más, es un desafío también, como bien decía Daniela, en el momento del trasplante, si su BCG no está del todo controlada, curada no va a estar nunca, porque no tiene con qué curarse, porque no tiene defensas de su cuerpo como para curarse de esa infección diseminada. Pero si no está controlada, llevarlo al trasplante igual, porque si no se muere de su enfermedad de base. Y llevarlo al trasplante con medicación para BCG. Justamente con respecto a los estudios, Daniela, tengo un paciente, supongamos, con una adenitis. ¿Cuáles son los estudios que yo tengo que hacer si yo pienso que quizás haya habido alguna diseminación? ¿Cuáles son los estudios con los cuales yo ya debería mandarlo al inmunólogo porque eso seguro ya se lo van a pedir? Primero, digamos, si es adenitis, si es regional, uno está pensando pensando como está diciendo una adenitis que es regional a ipsilateral a vacuna BCG. Si fuese otro paciente que yo sospecho inmunodeficiencia y no es de la misma región que estoy sospechando que es Localizada. BCG, localizada, y sospecho que es inmunodeficiencia, tengo que saber a qué microorganismo es, ¿sí? No me quedo, sí o sí tiene que ir para gérmenes comunes, hongos, micobacterias, nocardia. Tengo que optimizar la anatomía patológica, que se haga tinciones para hongos, gérmenes comunes y las micobacterias, se puede hacer la PCR y que vaya para cultivo también, ¿sí? Pero ya ahí eso es resorte más del infectólogo y entra también el tema digamos, nosotros porque contamos con el privilegio de tener una sección de tisiología, ¿sí? Como que más podemos hablar con infectología y con tisiología.
yo sospecho que ese paciente por algo puede ser un inmunodeficiente, no me quedo con un germen, ¿sí? Sí o sí tengo que ir a ver cuál es la etiología, porque estamos hablando de tratamientos prolongados, ¿está? Y no es sencillo, por ejemplo, un granulomatoso crónico es lo más frecuente, puede ser un aspergillus, y ahí entramos a competir. Yo le quiero poner una sol, digamos, para el hongo, y también se puede sospechar que puede ser una micobacteria, y está Isabel que me está diciendo no. Bueno, es todo eso, es una artesanía, digamos, el poder tratar pero ya estamos de otro resorte. Después, con respecto a nosotros, ¿qué nos sirvió pacientes? Isabel, como contó, es lo de la tomografía, los cultivos, las PCRs, pero a nivel imágenes, no solo, sí nos sirvió en los pacientes combinados severos, con la susceptibilidad mendeliana y también con granulomatosos crónicos, porque ahí veo que están comentando, Cristina Cerqueira. Cristina, el PET, exactamente. Para nosotros es sumamente importante porque si bien se usa para el linfoma y granuloma, porque está hablando de actividad, porque lo que hace es la glucosa en ese momento, estar hablando de actividad, la captación de la glucosa. Para nosotros, por ejemplo, en un granulomatoso crónico nos es re importante porque un paciente granulomatoso crónico es capaz, muchas veces nos pasa que sube a quirófano a hacer resección de múltiples complicaciones hasta que llegue el trasplante, por ahí 3, 4, 5 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué es de la tomografía una cicatriz y qué es un foco activo? O puede pasar también con un combinado severo, que es una cicatriz y que es una infección activa. Entonces, si yo tengo un proceso que estoy sospechando que es BCG, por ejemplo, que forma granuloma, y eso me hace diferenciar. Un PET me muestra actividad, ¿está? Entonces yo puedo decir, ¿está activo o no está activo? Esta lesión que tienen, que estoy viendo, es nueva activa, y las otras lesiones que veo en la tomografía son cicatrizales de procesos previos que tuvo. Por eso no sé, es importante el PET, y por ahí a veces no se objetiva con otro, con el centello, corregime Isabel, con alguna otra cosa, y sí se, exactamente, y lo puedo objetivar. Exactamente, no con el centellograma, que uno que está acostumbrado para ver, por ejemplo, una osteomielitis bacteriana, no lo puedo objetivar este granuloma por la infección por digamos, una micobacteria, y sí con el PET, ¿está? Exactamente. Entonces, y nosotros tuvimos que hipercaptó en timo, por ejemplo, un paciente con esta susceptibilidad mendeliana a micobacterias, que volvió a tener fiebre, que volvió a tener parámetros de inflamación, que se estancó en el peso. Se hizo el PET y se vio que hipercaptaba timo y tuvo que hacerse resección del timo, ¿sí? Lo Bien. mismo pasó con otras pacientes con BCG-osis, que hicieron en fémur o que hicieron en húmero, digamos, o pulmón, en granulomatosos crónicos que seguía activa la enfermedad. ¿Mm? Bien, perfecto. Una pregunta que nos hacen aquí. ¿Hasta qué edad la infección tuberculosa puede ser atribuida a vacuna BCG? Bueno, es una pregunta compleja de contestar. En realidad, uno siempre busca uno siempre intentaría encontrar el germen con nombre y apellido, pero nuestras técnicas, la mayoría, detectan complejo Mycobacterium tuberculosis. El complejo Mycobacterium tuberculosis incluye tuberculosis, bovis y BCG, más otros más. Tanto el cultivo como la PCR, como el GeneXpert, es complejo Mycobacterium. Si yo quiero detectar específicamente si es BCG, lo tengo que sospechar y lo tengo que derivar a un lugar de referencia. Para nosotros es el Instituto Malbrán, para que hagan la tipificación específica de BCG. ¿A qué edad? Yo creo que BCG puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero obviamente en los primeros años de vida, cuando el paciente es inmunodeficiente y todavía no hizo un trasplante curativo, no se hizo su curación, es cuando más uno lo va a sospechar. Gracias, Isabel. Acá también preguntan con respecto al peso para colocar la BCG al nacer, y de Uruguay nos están diciendo que tienen la indicación de 1500 gramos. Sí, a nivel de la OMS es 1500 miligramos. Gramos, perdón. Nosotros en Argentina a partir de los 2 kilos, a partir de los 1000 gramos. Sí, y convengamos que la última recomendación ya no habla más de peso, sino de
de colocar la BCG al nacimiento, ¿no? Después cada país también, según su incidencia, va a tener que ver en realidad cuán estricto es y cuántos pacientes se te pueden llegar a quedar afuera si vos en vez de ponerla a 1.500 o a 2.000 o sacar la limitante del peso, ¿no? Creo que eso también tenemos que tener en cuenta en las diferentes indicaciones la epidemiología del país. Quizás unas preguntas más con respecto a la edad, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos viendo que la mayoría de los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia van a manifestarlo antes de la edad del primer año de vida. Pero podemos pensar que quizás cuando estas patologías que son más nuevas o que las estamos empezando a ver ahora, estas patologías que tienen una penetrancia incompleta, que quizás tengamos que empezar a pensarlos en pacientes más grandes también, o quizás me pregunto a veces si esos pacientes que cumplen con el tratamiento, tienen las buenas drogas, tienen la buena dosis y igualmente o fracasan o hacen recaídas. Quizás Sí. hay alguna inmunodeficiencia que no estamos diagnosticando porque la mayoría de las veces nos hemos quedado en CD4 y dosaje de inmunoglobulinas. ¿Qué nos decís, Daniela, de eso? Con respecto a eso, ahí ya uno va más allá de la BCG, ¿no? Porque esto mismo que estás contando puede pasar con una micobacteria, con tuberculosis, digamos. Sí. Si todos son de una rama de la familia muy sintomáticos, es decir, con respecto a la tuberculosis, que es extrapulmonar, digamos, si uno habla con digamos, con los grupos de referencia mundiales, principalmente de Francia, que son los que describieron y empezaron digamos, el doctor Casanova, digamos, que exactamente. El primero a nivel clínico y al año siguiente, en el 1996, entre la primera, digamos, mutación en el receptor de interferón gamma, aquí. Para él, todo paciente, digamos, que tiene una TBC extrapulmonar tendría que estudiarse, digamos, para descartar que no fuese un error innato de la inmunidad. Hasta, por ejemplo, de un nombre nada más que un gen, TIC2, que el 10% de la población europea tiene esta variante, ¿sí? Digamos, una típica variante, pero hace que esa población tenga más susceptibilidad a ser clínica de una infección por tuberculosis y no tener una TBC latente, ¿sí? Una infección latente. Sí. Entonces, cuando hay mal manejo de la micobacteria, como dice Isabel, si hizo el tratamiento, lo cumplió y vuelve a hacer una infección, aunque sea por TBC, digamos, típica, pero de vuelta asintomática, uno tendría que ampliar la valoración. Sabiendo así todo que hoy, 2023, esto que por ahora hay 19 genes y muchas formas de expresión, más del 50% todavía no se encontró cuál es la causa, pero se sigue sospechando que es una susceptibilidad genética, ¿sí? De mal manejo de la micobacteria, porque si no la tendría que, digamos, por mínimamente BCG, controlar bien. Micobacterias atípicas sí estudiarlas, a eso sí los estudiaríamos todos, y en el caso de TBC, los que tienen así extrapulmonar, recaídas o toda la familia u otra, digamos, manifestación clínica, ¿sí? Porque acá me estoy ubicando nada más que infección para TBC, pero si hace con otro germen intracelular, algo está haciendo que no se estén comunicando bien el macrófago con el linfocito T para poder limitar o eliminar este microorganismo. Sí, ahí sí. Con respecto a las edades, la segunda paciente que presenté, su primera complicación la hizo al 1 año y medio, la segunda la hizo a los 3 años y la tercera la hizo a los 15 años. 15. Y era BCG confirmada en todas las oportunidades. 15, tal cual. Sí. Bueno, no sé si quieren completar algo más o algo que quieran recalcar, ya estamos en los últimos minutos. Sí, yo recordarles que tuberculosis sigue siendo una enfermedad muy prevalente en nuestro país y cada vez más prevalente. Los que trabajamos en tuberculosis sabemos que cada día hay más casos diagnosticados y más pacientes bacilíferos y son nuestros niños los que más riesgo tienen porque es a quienes contagian en el ámbito domiciliario y que lamentablemente todavía a veces que hay que seguirla colocando. Quiero reforzar el tema de intentar
lograr buenas coberturas nuevamente de BCG. Hemos visto pacientes sin BCG en la pandemia con infecciones por tuberculosis diseminadas, graves, POT, miliares y meningias, y si bien la BCG cubre nada más que un 70-75%, es mucho para las tasas de tuberculosis que tenemos. Todavía nos ayuda. Y Bueno, nosotros también abogamos a que se ponga en la pesquisa neonatal para combinados severos. Sabemos en el contexto, digamos, socioeconómico de nuestro país, digamos, y digamos que la tuberculosis sigue siendo tan prevalente y que va a seguirse vacunando, Isabela Miro, con vacuna BCG. Por eso las otras alertas que tenemos que tener para diagnóstico de inmunodeficiencia y prestar también atención a los antecedentes familiares, ¿no? Que no es la primera vez que con antecedentes familiares se BCGiza, digamos, a una hermana. Exactamente. totalmente, porque si Lo todavía no decimos a eso tenemos con la pesquisa, vaquita que por se lo genera. menos, Exactamente, lo que se puede hacer ¿no? para... Ujú. Bueno, yo antes de terminar de agradecerles del todo, les voy a compartir un poquito de las últimas palabras. Em, Solo decirles que, bueno, como ya venimos diciendo desde hoy, estamos lejos de estar logrando llegar al fin de la tuberculosis y sobre todo después de la pandemia. Para esta época del 2020 tendríamos que haber tenido una reducción del 20% y al contrario, hemos aumentado. Quizás también recordarles que una de las herramientas que se estaban pensando para poder llegar a estos objetivos eran nuevas vacunas, pero todavía sigue siendo un enorme desafío crear una vacuna segura, tan efectiva como la infección natural por Mycobacterium tuberculosis y que sea por lo menos 50% efectiva en todos los países. Con eso estaríamos ya bastante bien. Pero actualmente, si bien hay 176 ensayos de vacunas para COVID-19, solo 16 candidatos para nuevos ensayos de vacuna para tuberculosis. La única que está en fase 4 es en realidad una vacuna que está más como terapéutica y no de prevención. Las diferentes estrategias han sido tanto subunidades proteicas como vectores virales, pero que nos queden claro que muy seguramente la importante variabilidad de las manifestaciones de la enfermedad va a ser que no vayamos a tener una vacuna. Seguramente vamos a tener que tener diferentes vacunas, principalmente en 4 categorías que quizás tengamos que tener una profiláctica, una terapéutica, alguna que sea posexposición y alguna de refuerzo. Se está hablando mucho de que si pudiéramos cubrir a los adolescentes y adultos con una nueva vacuna que incluso sea un 50% efectiva, tendríamos realmente un importante beneficio en incidencia y en mortalidad. Así que todavía, a pesar de que tenemos que estar muy alertas en los pacientes, tenemos que buscar inmunodeficiencias, es la que tenemos, así que por ahora no cumplimos con los criterios para dejar de colocarla. Así que nuevamente decirles gracias a Daniela y a Isabel, recordarles que tenemos en la mediateca también los webinares anteriores a los cuales se puede acceder en forma gratuita, ya que este año es el año de la tuberculosis en la MR y que tenemos también material, importante material, y ahí tenemos que volver a hablar de la doctora Cerqueiro, que realmente es la que nutre la página de la sección de tuberculosis. Así que ahora sí, decirles a todos que muchas gracias, todavía la verdad es que somos muchos a pesar de la hora. Muchas gracias por acercarnos a este tema que es tan difícil a veces de entenderlo.
Daniela, y los casos obviamente siempre, Isabel tiene esos casos que vos decís, 10 años después le encontraron BCG en el cerebro. Bueno, así que muchas gracias a las dos y bueno, que sea esta una primera para seguir adelantando. Bueno, también obviamente el equipo del Hospital Elizalde, pero hoy no lo veo conectado, si no le hubiéramos dicho, también tenían otros casos también, así que vamos a seguir con este tema tan interesante. Bueno, decirles ya Gracias. buenas noches a ustedes dos y a todos los que están todavía con nosotros y muchas gracias por la participación y por las preguntas que nos han hecho. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas Buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches.